Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema que está, digamos, en el programa, está casi al final, pero si ustedes miran el programa, está sin fecha y es para ir acomodando cuando podamos tener tiempo. Como siempre, después de los exámenes sobra tiempo, aprovecho y meto ahí esos temas. Este tema no es parte de lo que es la currícula, o sea que no le tomo parcial de esto, pero yo incluí estos temas, los extras que están, porque son temas que hacen falta en la farmacia. Los programas de cualquier instituto son programas que se hicieron antes de toda la modificación que hubo respecto a la ley, respecto a este tema de trazabilidad. Este es un tema que es obligatorio en todas las farmacias, o sea que en cualquier farmacia donde ustedes vayan, chica, grande, de cadena, de barrio, lo que sea, todas tienen que trabajar con trazabilidad. Entonces, para darles a ustedes un plus, algo que los otros chicos no van a tener, es justamente que ustedes ya tengan conocimiento de esto, sepan de qué se trata, sepan identificar los marcadores que tienen que prestar atención, ¿sí? Así que la idea es justamente prepararlos para un desafío que en la farmacia moderna la van a encontrar. Así que vamos a dar trazabilidad de los medicamentos. Bueno, este tema de la trazabilidad es un tema impuesto por el Ministerio de Salud Pública de la Nación a través de su mano ejecutiva, por decirlo de una manera, que es el ANMAT. Los ministerios, ya saben ustedes que las autoridades en las provincias van a ser el Ministerio de Salud Pública de cada una de las provincias. Pero cuando estamos hablando de temas que trascienden las fronteras, sí se encarga el Ministerio de Salud de la Nación y quien lo hace el ANMAT. ¿Sí? El ANMAT autoriza los medicamentos, autoriza las droguerías que van de una provincia a la otra y demás. Si es dentro de una provincia, se manejan solo con salud pública provincial, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, este tema surge un poquito a raíz de unos asesinatos que hubo. Hubo un asesinato de 3 personas que eran propietarias de droguerías, y cuando se empezó a hacer todo lo que era la investigación del asesinato y demás, se empezó a encontrar que había medicamentos adulterados. Empezaron a rever los casos que consumieron ese tipo de producto, porque eran medicamentos oncológicos y medicamentos para HIV. Y a partir de ahí, de todo lo que sucedió en la investigación, hubo 500 denuncias respecto a la adulteración de medicamentos de pacientes oncológicos y pacientes con HIV. ¿Cuál fue el criterio que tomaron? Digamos, como que igual se van a morir, nadie nota si se mueren antes. El tema es que a lo mejor tenían posibilidades, si hubieran recibido el tratamiento, de vivir más tiempo, de mejorar su calidad de vida, incluso hasta de curarse cuando hablamos de cáncer. Así que a raíz de todo eso, 500 denuncias, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tenían los frascos de los medicamentos de sus familiares fallecidos, y cuando mandaron a analizar vieron que era placebo, ¿sí? Cambiaban la medicación, sacaban o reutilizaban los frascos, por decirlo de una manera, y le estaban dando agua. Así que surge la necesidad de controlar, y surge justamente esto de trazabilidad, que no es algo argentino, es algo internacional. Sí, y lo que hizo fue motivar a que rápidamente el país se adhiriera y ejecutara en pocos meses. Así que empieza en la Argentina en diciembre del 2011, y empezó controlando justamente lo que eran los laboratorios productores y las droguerías. Esas fueron las primeras que se tuvo que hacer la adhesión primero, ahí en esos casos, cuando estamos hablando de laboratorios y droguerías, hay que asociarse, ¿sí? Hay que asociarse a una entidad internacional, pagar una cuota societaria, o sea, tiene un costo. Aparte, los laboratorios tienen que comprar las etiquetas que vienen en dólares y demás. Y el tema de las farmacias
es gratuito y se maneja con la plataforma de PAMI, ¿sí? Que es, digamos, la obra social más grande del país. Eso fue para lo que era medicamentos, o sea, laboratorios y droguerías empezaron en diciembre del 2011 y para julio del 2012 empezaron a entrar las farmacias también en forma obligatoria. O sea, el que no se adhería no podía trabajar con estos productos que venían etiquetados, ese era el tema. Bueno, después en el 2014 se extendió esta condición, se le extendió a todos los que son los productos médicos, sobre todo los Sten y demás, marcapasos y demás, que son los que se utilizan, digamos, cuando se necesita hacer alguna intervención. O sea, hay productos determinados que van a estar trazados. Se llama trazados los que tienen la etiqueta. Bueno, entonces acá les cuento un poquito cómo surgió. Dice, el proceso se inició en 1997 con la creación del Programa Nacional de Control de Mercado. Más adelante, en el 2005, se establecieron las buenas prácticas de distribución y en el 2009 se fortalecieron dichas prácticas. O sea, todas estas actividades que se fueron haciendo, implementando, tenían que ver después de la creación del ANMAT. ¿Sí? Antes no existía el ANMAT, así que no había ningún centro que regulara todas estas cuestiones de los medicamentos. Tampoco inventamos la pólvora, lo que hicimos fue copiar, ¿sí?, las buenas prácticas que hay en otros países y tratar de adaptarlas a lo que es la Argentina. En ese 2009 se reformó el Código Penal también, ¿sí? Cambiaron, al modificar el Código Penal, empezaron a aparecer las penas más duras en todo lo que tenía que ver con adulteración, con producir algún tipo de daño a través de una mala praxis, ¿sí? Siempre se asocia la mala praxis exclusivamente a los médicos, pero mala praxis puede tener cualquier persona que hace mal su trabajo. Mala praxis significa mala práctica, mal trabajo, ¿sí? Bueno, finalmente, digamos, empezó a hacerse los controles, todo lo que tenía que ver con los vencimientos y lotes en general. Los lotes son los paquetes, ¿sí?, que van saliendo de medicamentos. Y a partir del 2011 lo que se empezó a hacer es justamente hacer esto, un seguimiento más profundo, cajita por cajita. Bueno, entonces esta trazabilidad por unidad de medicamento, cada cajita, es un sistema de seguimiento y localización que permite establecer y registrar el recorrido de un medicamento en particular desde su elaboración hasta su destino final, que sería el paciente. Es como si le pusiéramos un GPS a la cajita y todo el tiempo está transmitiendo dónde va, ¿sí? Estoy en el laboratorio, me fui a la droguería fulana, me fui a la droguería sultana, estoy en la farmacia Tomás, llegué al paciente Julián, ¿sí? Entonces va haciendo todo un recorrido para que el ANMAT esté enterado de dónde sale y a dónde va. La implementación se dio también paso a paso. Primero fue un listado de drogas que tenían alto costo, o sea, aquellos medicamentos que son caros, justamente los oncológicos y los de HIV. 329 drogas de alto costo. Y también se inició el tema con los elaboradores y distribuidores hasta cubrir todos los agentes también. Los agentes se refiere a las figuras, ¿sí? El laboratorio, la droguería, la farmacia, cada una de esas. Bueno, ¿qué hace entonces? Identifica el recorrido. Ahí ustedes tienen un dibujito. El primer esquema sería el del laboratorio, le informa al ANMAT, ¿sí? Por eso están las flechitas rojas que le van indicando. Después, cuando le vende a una distribuidora, que normalmente hay distribuidoras que manejan un paquete de laboratorios, eso también le informa, llegó acá, informa cuando llega y cuando sale, ¿sí? Todo el tiempo. A las distintas droguerías que puede haber en el medio, ¿sí? Hasta llegar a la farmacia, y una vez que se informa que un determinado paciente recibió ese medicamento, se cierra el circuito y ese número de trazabilidad desaparece del sistema, ¿sí? O sea, ya cumplió su cometido. Mientras que esté dando vuelta, va a seguir activo, vigilándose.
Bueno, entonces la idea era justamente identificar esos agentes que eran los productores, los distribuidores, los dispensadores y los receptores. Bueno, ¿cómo eran las falsificaciones? Fíjense cómo era una falsificación antes. Siempre hubo falsificaciones, sobre todo los medicamentos de venta libre y medicamentos que son bajo receta pero con una alta demanda. Por ejemplo, la Novalgina. Esto era una caja de Novalgina, comprimidos, y fíjense que era fácilmente notable la adulteración. Entonces, en la farmacia, en cualquier lado, se podía instruir y poder detectar que ese producto era falsificado. ¿Cómo son ahora las falsificaciones? ¿Ustedes llegan a ver alguna diferencia? No. ¿Sí? O sea que el nivel de adulteración de las etiquetas y demás se hace a tal grado que es prácticamente imposible de detectarlo. Pero uno de estos es falso. ¿Qué modelos de trazabilidad podemos tener? Desde ese año 97 que empezó a hacerse todos los controles, se empezó a hacer por lote. ¿Qué significa por lote? Por paquete, ¿sí? Cada vez que sale una cantidad determinada de medicamentos. Ustedes en el blister ven que dice vencimiento y dice un número de lote, ¿sí? Si hay algún problema y con un lote determinado, se saca ese lote del mercado, los otros siguen funcionando como nada. Ahora lo que tuvimos que hacer es identificar por unidad, o sea, cajita por cajita. También, ahora ya no hay, ¿sí? Pero cuando se empezó a hacer esto en el 2011, yo trabajaba en una droguería en ese tiempo, y yo fui la primer droguería que empezó a transmitir acá de Misiones. Teníamos que hacer toda una capacitación, mucho trámite burocrático. Y durante un año fui la única que transmitió. ¿Por qué? Porque las demás droguerías no estaban en condiciones, no cumplían las condiciones como para poder hacer. Y nos empezamos a encontrar con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque aparecían etiquetas así, que ahora después ustedes van a ver cómo son las verdaderas y van a notar por qué se generaba tanto problema. Nosotros etiqueta que veíamos, etiqueta que trazábamos. Así que esto eran sistemas que ya estaban antes. Había algunos sistemas que lo habían hecho las obras sociales como PAMI, obras sociales grandes, que le ponían etiqueta a sus productos. Había etiquetas que tenían que ver con alguna droguería importante, entonces también le ponían una etiqueta. Así que en ese caso, digamos, se empezaron a aparecer este montón de etiquetas que al final después, bueno, se pudo sacar del mercado, se terminaron de imprimir, de circular los productos que tenían esta etiqueta y quedaron las nuevas etiquetas de trazabilidad. Pero esto era bastante problemático. Bueno, ¿en qué consiste esa trazabilidad por unidad? Consiste en ese uso de un código único e inequívoco. ¿Qué quiere decir? No hay dos, ¿sí? Uno solo de cada número, como un DNI de la caja, que podía estar impreso en la caja o pegado, ¿sí? Esas son las etiquetas. Cada agente, cada uno de esos agentes que tiene que informar al ANMAT, debe registrar esos movimientos logísticos. Logístico se refiere a tránsito, ¿sí? Eso es logística. Y transmitir esa información en tiempo real. El tiempo real al principio no era tan real. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer a mano, uno a uno, hasta que aparecieron después los sistemas informáticos que trazaban automáticamente. Primero se tenía que hacer en la página de ANMAT, como yo les voy a enseñar ahora, y como siguen trabajando muchas farmacias pequeñas, ¿sí? Que no justifica, no vale, digamos, los pocos productos que puedan manejar, no justifica, digamos, el pagar un sistema que trace automáticamente. En las farmacias donde hay grandes movimientos, sí se manejan ya con sistema y solamente el farmacéutico o alguna persona encargada se dedica a arreglar los errores o los problemas que pueda haber. ¿Qué soportes utilizados? Hay tres tipos de soportes que se empezaron a usar en ese 2011.
El data matrix, que es el cuadradito, esto que ustedes ya ven familiarizado por todos lados para hacer los vínculos del celular con cualquier cosa, ¿sí? Siempre va a aparecer este cuadradito blanco y negro que se llama data matrix, ¿sí? O el QR. El código de barra, que también ustedes conocen porque tienen código de barra prácticamente en todos los productos, ¿sí? Siempre va a aparecer como una identificación, que es donde está cargado la información como el precio y demás. En este caso está cargada la información que tiene que ver con la trazabilidad de ese medicamento. Y también estaba otro proceso que era la radiofrecuencia. Esto hoy prácticamente desapareció. Acá en la Argentina solamente un laboratorio tenía, que era el laboratorio Gador, y este era el más complicado porque desde afuera casi no se veía, ¿sí? Venía un chip pegado en el interior del troquel, o sea, del lado de adentro de la caja. El tema es que los troqueles se utilizan en las obras sociales. Troqueles es ese pedacito que se corta de la caja. Entonces no se podía hacer el seguimiento porque la farmacia se quedaba con el troquel y no el paciente. La idea era que el chip fuera hasta el paciente. Van a tener que aparecer 4 identificadores, ¿sí? Esos identificadores o marcadores también ustedes lo van a encontrar. Van a aparecer, por ejemplo, el marcador 01 que puede aparecer así entre paréntesis o puede aparecer sin paréntesis y está, digamos, seguido con los otros números. En este caso, el GTIM se refiere al medicamento, ¿sí? Por ejemplo, supónganse Novalgina, comprimidos por Novalgina 500 miligramos, comprimidos por 10, por decir algo, ¿sí? Esa cajita, exclusivamente, esa caja. Todas las cajas van a tener este mismo número de GTIM porque identifica ese medicamento. Ahora, ¿cómo identifico yo a cada una de las cajitas? Le tengo que agregar otro marcador que es el 21, que puede tener letras y números y que es el que me va a dar como el DNI de esa cajita en particular. Ese código 21 es el que no se puede repetir, o sea, hay uno solo, ¿sí? Entonces, es lo que le decía que es único e inequívoco, o sea, no puede haber dos iguales. Aparecieron en un principio este otro código, 414, que era el que algunas droguerías, ¿sí?, del mercado ponían a sus etiquetas. Cuando el laboratorio no etiquetaba, los etiquetaba la droguería. Estos al principio se tenían que trazar y después se decidió que no, ¿sí? Después se pusieron, digamos, como más rígido y establecieron, digamos, que incluso como no todos tenían sistema y era muy difícil la carga en la página del ANMAT, a veces ya el paciente ya tenía el producto cuando yo estaba informando que tuve, ¿sí? que estaba haciendo los trámites para pasarlo a la farmacia. ¿Por qué? Porque siempre el medicamento es urgente, ¿sí? Entonces, bueno, optaron de que sí o sí, primero tenía que ser el laboratorio el que trazara, y mientras que el laboratorio no enviara a la droguería o a la farmacia, esa droguería o farmacia no podía hacer nada, ¿sí? O sea que sí o sí obligaron a los pasos a seguir, para evitar errores, porque había muchísimos errores. ¿Cuál es el problema? Esto está pensado para un país donde hay un internet banda ancha en todos lados. El problema es que no en todos lados había internet. No todas las farmacias contaban con internet. En muchos lugares no había ni siquiera conexión, así que era un problema en el momento de querer hacerlo al momento, ¿sí? en el momento de dispensar. Muchos tenían internet en su casa, así que lo que tenían que hacer era irse a su casa y hacer el proceso ahí. Bueno, ¿qué más aparecieron? Otros marcadores, le decía que son 4, habíamos visto 2, el 414 que no cuenta más, era el 01, el 21, el 10, que es el lote, ahí va a estar cargado lo que es el lote del producto, lo mismo que venía pasando siempre. Este no va a ser obligatorio,
El que es obligatorio es el 01 y el 21, esos sí son los dos que tienen que estar sí o sí en la etiqueta. Este lote también va a tener una longitud variable, puede ser alfanumérica y demás, ¿sí? Como cada laboratorio viene trabajando con eso. Y en el tema del código 17, del marcador 17, va a figurar lo que es la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento siempre con un mismo formato, ¿sí? Un formato yankee, ¿sí? Norteamericano. Primero el año en 2 dígitos, o sea 21 sería ahora, el mes en 2 dígitos, ahora sería 08, y el día, ¿sí? Hoy sería 13. Bueno, ese código que contiene va a tener una información que está asociada a ese número de lote, a esa fecha de vencimiento. El GLN, que es el número que le daban a la droguería y al laboratorio cuando se asociaba a esta empresa internacional que les contaba. Ellos son los que otorgan como ese número de documento de la droguería. Y el CUFE era el número igual, un número similar al anterior, pero que le otorgaba gratuitamente el PAMI a la farmacia, ¿sí? La diferencia es esa, que la droguería para arriba tenían que pagar, la farmacia tenía gratuito. La fecha y hora del evento queda registrado y queda registrado el número de remito o de la factura. Siempre tenía que haber algún ticket, algo que justifique ese movimiento. ¿Cuáles eran los datos obligatorios entonces? En los papeles, ¿sí? El lote, el vencimiento, el GLN o el CUFE, ¿sí? Del cliente. Y en la caja tenía que estar el lote, el vencimiento, el GTIN o GLN de quién venía, el número de serial y el precinto de seguridad, que ustedes a lo mejor encontraron en muchas cajas, que es una banda adhesiva que cierra la caja. Entonces, cuando alguien la abrió, siempre la tiene que cortar porque no se puede despegar. Al despegar se levanta la pintura de la caja, ¿sí? Entonces, es fácil de detectar si esa cajita ha sido violada en algún momento, o sea, abierta en algún momento. ¿Qué evento logístico de movimientos se va a informar? Cuando había algún producto en cuarentena, cuando había algún producto que se vendía al exterior, la exportación, cuando algún producto se estaba haciendo ensayos clínicos, o sea, ensayos con pacientes, ¿sí? ¿Se acuerdan que los ensayos clínicos eran 1, 2 y 3, ¿sí? Con distintos pacientes voluntarios? En algunos casos las muestras médicas, cuando las drogas estaban bajo control, si robaban o extraviaban, porque eso era también una conducta bastante común, robaban los camiones de las droguerías, entonces después vendían en el mercado negro. Después de esto, esos productos que habían sido robados se informaban robados y se los sacaba del sistema. Cuando alguien trataba de ponerlos en el sistema para poder trazar, saltaban las alertas, ¿sí? O sea, unas alarmas. Y después, bueno, también las contramuestras de museo, que son las muestras que cada laboratorio va guardando de cada uno de los lotes para tener una constancia de cómo salió el producto del laboratorio. O sea, si pasa algo en el exterior, ¿sí? Tienen que identificar si fue en el exterior, qué pasó en el exterior, o si fue algo dentro del laboratorio. Para eso están las muestras. Y los movimientos logísticos entonces van a ser la distribución a un eslabón posterior, o sea, alguien que viene por debajo. Un laboratorio a una droguería, la droguería a una farmacia. La recepción, cuando alguien recibía, tenía que informar la recepción, se tenía que informar si alguno era necesario sacarlo del mercado por X motivo, y después también informar cuando se le entregaba al paciente. También había otros códigos que podían ser código producto deteriorado, destruido, algo que estaba mal en la caja, ¿sí? También se podía informar y se sacaba del sistema. Y aquellos que hayan sido vencidos, ¿sí? Vencidos o prohibidos también se los podía sacar del mercado. O sea, cada uno de los agentes tenía que informar todo lo que fuera pasando con esa cajita. El sistema que hace va a enviar alertas cuando detecta algún error.
Cada agente deberá informar los movimientos logísticos asociados a un medicamento seriado. O sea, cuando aparecía uno con la etiqueta, teníamos que hacer todo este proceso. Cada movimiento logístico es validado con el movimiento previo anterior reportado a la base de datos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo informar que recibí si anteriormente la droguería que me mandó informa que me mandó. ¿Sí? Eso era lo que habían puesto, digamos que sí o sí se tenía que cumplir los pasos. Y toda esa información va a estar en el ANMAT. Bueno, ¿cómo se identifican los productos? El código inequívoco con un lenguaje armonizado proporcionado por el estándar GS1. GS1 es la empresa internacional que le otorgaba el GLN a droguerías y a laboratorios, que consta un número de artículo comercial. El GTIN era que identificaba a cada medicamento, que identifica el producto y la presentación, y un número de serie que va a identificar específicamente cada una de las cajitas. El código debe colocarse en el envase con todos esos datos aportados en un lenguaje que sea visible al ojo. Eso también fue un inconveniente porque no se le estipuló las medidas. Entonces algunos hicieron con unas medidas extremadamente pequeñas para ahorrar en el tamaño de la etiqueta y que dificultaba mucho la lectura. Así que bueno, esos fueron otros errores que fueron apareciendo en el transcurso del tiempo. Bueno, dice, se permiten tecnologías compatibles con el estándar GS1, eso tenían que hacer trámites. Cuando empieza recién a aparecer esto, todas las empresas informáticas empezaron a diseñar programas y demás, pero para poder venderlos a la farmacia, justamente tenían que demostrar que eran compatibles, así que pasaban por todo un proceso de examen con esta empresa y el ANMAT. Bueno, el portador de datos que se utilizará por cada empresa es elegida por cada una de ellas. La información deberá ser codificada y almacenada en el portador de acuerdo con los estándares GS1, o sea, en cualquiera de esos formatos, ¿sí? El del cuadradito de Data Matrix o en el código de barra. Bueno, entonces, ese era el formato que tenía que tener. El 01, el 17, el 10 y el 21. El 01 y el 21 eran los obligatorios, sí o sí. Los otros dos, 17 y 10, eran opcionales. Ahora, en el orden también, ¿sí? Normalmente siempre estaba primero el GTIN, el 01 y después el número de serie, pero eso también ahora van a ver que varía en las etiquetas también, porque no había un orden establecido. Y acá le pongo con un ejemplo, ¿sí? El laboratorio Vanier, que en ese momento, digamos, yo trabajaba con este laboratorio para capacitar, yo di cursos de capacitación en el interior de la provincia, porque al ser la única que transmitía acá, cuando empezó a ser obligatorio para las farmacias, bueno, la idea era transmitirle las cosas que nosotros habíamos hecho mal para que justamente no cometieran los mismos errores. Entonces ahí empezamos a ver, digamos, más fácil, ¿sí? Cómo tenían que manejarse. Por ejemplo, el laboratorio Vanier, cuando se anota, ¿sí? Cuando se anota en esta empresa internacional, le otorgan ese número de GLN que ustedes ven ahí, ¿sí? Grande. ¿Por qué les puse con color el final? Porque la primer parte va a quedar fija, ¿sí? Y lo que va cambiando va a ser el final. Esa primer parte adelante es lo que lo va a identificar a ese laboratorio, es como el apellido de ese laboratorio. Y después, producto por producto, va a ir cambiando el final. Ustedes pueden ver que el GTIN tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 números, ¿sí? 13 números es lo que completa el GLN. En el GTIN, o sea, de cada uno de los medicamentos, van a tener que ser 14. Así que le agregan ese 0 adelante. Y ustedes pueden decir, bueno, el 0 a la izquierda no cuenta, ¿sí? Bueno, acá sí cuenta. Ustedes no ponen el 0, no funciona el sistema, ¿sí? Sí o sí va el 0 adelante. Bueno, entonces ustedes ven ahí con distintos productos y distintas presentaciones, cada uno tiene su GTIN. Ven que la quetiapina tiene la terminación en 545.
El Respex 1 de 20 comprimidos tiene la terminación 996. Y así sucesivamente, ¿sí? Todas las líneas, ustedes ven que cada uno de los productos que ese laboratorio elabora tiene un GTIN distinto. Bueno, vamos a ver entonces cómo era supuestamente en la teoría, así nos mostraron a nosotros en la teoría, en la capacitación que hacíamos, que iban a venir las etiquetas, ¿sí? Supuestamente así iba a ser la etiqueta que iban a venir. Con el 01 obligatorio, el 21 obligatorio, que es el GTIN y la serie, y después el lote y vencimiento optativo, ¿sí? Si querían poner, lo ponían, si no, no. Bueno, en la práctica la etiqueta era así. Esta, fíjense que está, la acerco más, a ver, en el otro. Si ustedes ven, tiene entre paréntesis 414, esto era de droguería, así que esta al principio se trazó, después se dejó de trazar, ¿sí? Solamente los que vengan de 01. Acá tienen otro ejemplo, supuestamente así era, así vino la etiqueta, y ahí les muestro más grande para que lo puedan ver. Solamente 01 y 21, ¿sí? No están los otros dos que eran optativos. Por eso le decía que el formato, el color, todo era libre, cada laboratorio podía hacer como quería. En el tema del código de barra, arriba está cómo nos dijeron que iban a hacer los códigos de barra y abajo está un ejemplo de cómo fue. Lo bueno que en este caso van a ver que está entre paréntesis 01 abajo y tiene el número, y después dice 21 y en un recuadro figura el número de serie. Entonces ese es el número exclusivo de esa cajita, ¿sí? Otra caja tendría otro número en ese recuadro, es lo que va cambiando. Y la radiofrecuencia que les decía que era el último que empezó a usar Gador, pero después dejó de usarlo, estaba así con ese chip adentro del troquel, por lo tanto era muy difícil de verlo. Y de afuera lo único que se veía era una impresión en la caja. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos buscaban la etiqueta, cuando no tenía etiqueta decían no, no es trazado, y dejaba de lado, ¿sí? Entonces después empezábamos a ver que había sido productos que eran trazados y que nosotros no lo habíamos registrado. Otro de los errores que aparecía. Bueno, con la implementación, los que tenían sistema, ¿qué se hacía? Ese sistema ya está incorporado a las máquinas de la farmacia, entonces el sistema trabaja solo. Pero yo tengo que hacer primero una carga previa. ¿Qué voy a cargar? Tengo que cargar el número de GLN de ese proveedor, ¿sí? O sea, la identificación que tiene el proveedor. Tengo que cargar en cada uno de los productos el GTIN, ¿sí? La identificación de ese medicamento. Y después, en el momento de la compra, por ejemplo, yo estoy cargando la compra, me va a pedir el número de serie también de las cajitas. Y tengo que cargar todas las series que voy a tener en el estante. Pasa lo mismo con la venta, ¿sí? Entonces, cuando yo elegía, salía, toda esa información va siendo interna, yo voy a ver que el producto es colocado en el ticket, y ahí en ese momento me pedía el número de serie específico de esa cajita. Así que siempre tenía que tener a mano la caja para poder hacer el ticket. Entonces, en la salida tenía que estar el cliente, que normalmente es una farmacia, así que va a ser el CUFE. Si era una droguería, iba a ser el GLN, el GTIN nuevamente y el número de serie. Ahora, si no había sistema, ¿sí? Lo que se tenía que hacer es, y yo sugería cuando di el curso, que se hiciera una planilla y se llevara un registro por esa planilla, porque normalmente son pocos productos. Entonces, en esa planilla, colocar los datos que después el sistema para hacer en la página de la ANMAT me pedía, ¿sí? Entonces es más fácil tener todos los datos en una sola hoja. ¿Cuáles eran esos datos que me iban a pedir? La fecha, la hora, el GLN y quit de origen, el GLN o el CUFE y el quit de destino,
el lote, el vencimiento, el número de remito o factura, el GTIN, ¿sí?, del medicamento, y el número de serie de esa cajita. O sea que esos eran datos que me iban a pedir cada vez que yo intentara informar que recibí ese producto o que despaché ese producto. ¿Cuáles eran los errores que aparecían en el depósito, ¿sí? Los que cargaban, los chicos que cargaban en el sistema. Respecto al número de serie, la falta de registro, pasó la cajita, no nos dimos cuenta que era trazada. El medicamento se entrega antes de notificar al ANMAT, falta control ocular, o sea, mirar bien la caja para encontrar la etiqueta o encontrar estos números. Error de lectura, se confundía, como la letra era muy pequeñita, se confundía el 5 con el 6, el 3 con el 8, algunos tenían mal grabado, ¿sí? Las tintas ya iban fallando, así que se podía informar otros números. Una etiqueta no homologada, o sea, no autorizada, entonces no cumplía con lo mínimo que exigía la ANMAT. O el error de toma, escribí mal el número, ¿sí? Muchas veces leemos un número y escribimos otro, ¿sí? En el apuro, en el proceso. Respecto al GTIN, un número que era inexistente, ¿sí?, si tomábamos mal el número, o un error directamente del número que tomamos. ¿Qué cuidados se tenía que tener? Primero, confeccionar la lista de las drogas a trazar, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda la gente en el mostrador, en el depósito, supiera cuáles eran los medicamentos que había que trazar. De esa primera lista que decía que eran 329 productos, no todas las farmacias trabajaban con las 329, ¿sí? Incluso nosotros, que éramos una droguería que manejaba mucho oncológico, era limitado la cantidad, porque no van a haber, digamos, afortunadamente no había paciente para todos los medicamentos. Así que teníamos un listado, ¿sí?, de cuáles eran las drogas, entre 30, 40 drogas, que eran las que se manejaban en ese momento. Y ahí se iban incorporando aquellas nuevas que empezaban a aparecer. Bueno, en la recepción de los productos, el reconocimiento de esas etiquetas, el registro de esos datos para que no se pierdan, la notificación al ANMAT, que al principio se hacía en la página, y el registro de esa transacción. Eso es importante, cada vez que una transacción estaba bien hecha, el ANMAT te enviaba un cartelito que decía transacción exitosa y te daba un número. Ese número también lo teníamos que anotar, ¿sí? Lo anotábamos en la factura o en el remito para saber que esa factura ya había sido cargada, porque si había que anularla por algún motivo, nos pedían ese numerito, ¿sí? O sea que hasta eso teníamos que ir guardando la información. En el caso de la dispensación del cliente, el remito o factura, en el caso de la farmacia no tiene remito, va a ser el ticket, ¿sí? Los datos del paciente, apellido y nombre, el DNI, la dirección, en algunos casos, en otros no. En algunos casos pedían también el tema de los datos de obra social, en otros no, ¿sí? No eran datos obligatorios todos. Después la notificación al ANMAT, o sea, hacer en la página del ANMAT, y luego el archivo. El archivo también era importante, ¿por qué? Porque ante un reclamo teníamos que tener la justificación, la factura de compra o el ticket de venta también de esos productos. Bueno, en la página del ANMAT así es como se ve, ¿sí? Cuando uno ingresa a la página del ANMAT, va a estar así. Le decía que los que están incorporados a los sistemas, ustedes no lo van a ver, ¿sí? Salvo cuando le aparece que le va a pedir algún numerito. Bueno, les decía que esta es la página del ANMAT. Cuando estamos hablando de sistemas que ya están dentro de los sistemas de la farmacia, ustedes no ven esto, ¿sí? Simplemente van a aparecer los datos, los pedidos de número cuando el sistema les pide, ¿sí? El número de serie, el número GTIN. Bueno, en este caso había que registrarse en el ANMAT te autorizaba, después de hacer un curso de capacitación y demás, aprobar el curso. Ahí recién, después te otorgaban un número, una clave, y entonces uno ingresaba con el usuario y la clave. Esto sigue siendo así igual hoy, ¿sí? Bueno, cuando uno ingresaba en ese sistema,
se encontraba con esta pantalla dependiendo qué es lo que se quería hacer. En el tema ahí donde dice agente se refería a los datos personales de ahí de la farmacia, entonces si había que cambiar algo, si algo se cambiaba, algún dato, se tenía que reajustar, se hacía a través de ahí. Después en el tema de movimientos, ahora vamos a ver todos los movimientos que se podían hacer. En el tema de catálogo, que ustedes ven ahí, el catálogo tenía 2 catálogos especiales, uno de GETIN, donde estaban registrados todos los medicamentos que se trazaban, y el número de GLN, o sea, de todos los proveedores, ¿sí? Entonces, si uno no tenía el número, podía buscarle ahí por quit, ¿sí? Poner el quit y aparecían todos los GLN. Hay algunas empresas que tienen varios locales, cada uno de esos locales tenía GLN distinto. Bueno, en avisos aparecían si alguien había alertado algo, algún error, algún problema, te aparecía ahí como un arbolito Navidad en rojo, y bueno, y el botón de salir para cuando no se quería estar más. Bueno, fíjense en movimientos, podíamos consultar, podíamos ver alguna transacción pendiente que teníamos de alguien que nos había mandado, el envíos propios alertados, nuestros envíos que alguien puso como alerta, para generar el listado mensual, que después nunca se implementó, eso fue demasiado problemático al inicio, así que nunca se implementó. El registro, el remito electrónico, también el sistema permite imprimir un remito electrónico como justificación de que estaba atrasado. Algunas empresas piden esto, por ejemplo, acá la obra social del IPS. Cuando yo quería informar algo, ¿sí? Que informo que llegó o que salió un producto, se hacía con ese botón de informar. Si yo quería cancelar, ¿se acuerdan que le decía que cuando me daba una transacción exitosa tenía que guardar ese número? Porque si tenía que cancelar me iba a pedir ahí. Y también podía consultar el stock que tenía de productos. Esto era muy útil, ¿por qué? Porque yo imprimía el stock completo que tenía y después chequeamos si en el estante estaban esos cereales o alguien por error dio mal algún número. En ese entonces todas las recepciones se informaban. Después se cambió y hoy se hace por transacciones pendientes de confirmación, ¿sí? Entonces, mientras que no me manda el que me mandó, mientras que no aparezca en esa transacciones pendientes, yo no le puedo dar OK. ¿Por qué? Con esto se redujo mucho los errores de carga. Entonces, el único que carga el número de serial y demás va a ser el laboratorio. A partir de ahí, el resto solamente acepta, ¿sí? Acepta y esos datos van a ser cargados así como mandaron los del laboratorio. Con esto se borró, digamos, un montón de errores que solían aparecer con esto de los números, ¿sí? Que se confunde el 5 con el 6, el 3 con el 8 y así, cada uno tenía algún problema. Bueno, en este caso, por ejemplo, el listado de transacciones pendientes de confirmación, si uno buscaba algún número en alguna caja en particular, ponía el número de GETIN, ¿sí? Si no, uno simplemente dejaba así en blanco como está, ponía buscar, ahí abajo está el botoncito de buscar, y te tiraba todo el listado de lo que estaba pendiente que uno reciba, ¿sí? O sea que ahí figuraban todos los que me enviaban distintos laboratorios o distintas droguerías. En este caso es de datos, ¿sí? Esto es consulta, el primer movimiento que tenía ahí que decía consulta, ahí si yo quería ajustar, me sacaba, digamos, yo podía poner el medicamento único, podía poner el número GETIN y me tiraba esa consulta sobre ese medicamento específico o sobre un número de serial específico, ¿sí? O sea que, ¿dónde estaba ese producto? En consulta de stock es lo mismo, si yo no ponía ningún dato y ponía a buscar, me tiraba todo lo que yo tenía cargado en mi sistema que supuestamente estaba en mi estante, ¿sí? Entonces yo imprimía eso, por ejemplo, y controlábamos en el estante si estaba. Bueno, en el catálogo electrónico de datos le decía que estaba el catálogo de los GLN o CUFE, que eran todos los números de identificación de droguerías, de farmacias, de
laboratorios, las empresas, digamos. Y el catálogo electrónico de GETIN, que era de los medicamentos. Bueno, y ahí hay unas etiquetas para que ustedes vean cómo era la diferencia. En este caso son dos cajitas de insulina, la misma empresa. Entonces ustedes van a notar que el inicio del GLN, el 01, va a ser igual. ¿Ven? Va a ser el mismo número porque es la misma empresa. Y lo que va a cambiar va a ser el final. Como son insulinas distintas, una es R y la otra es N, R quiere decir rápida y N quiere decir intermedia, ¿sí? Es una NPH. Entonces, lo que me va a estar indicando acá, digamos, ven la diferencia, va a ser el GETIN, que era el que identificaba el producto, y después ustedes van a ver que está el 21, que era el número de serie, y está el lote y está el vencimiento. ¿Sí? Otro ejemplo, en código de barra. En este caso están los 4 datos también porque está el 01 y el 21 que estaban cargados en ese código de barra y después abajo están el lote y el vencimiento. La idea era que tenga todo junto, ¿sí? Pero la mayoría hicieron con estos formatos así, los 2 obligatorios en la etiqueta y el resto escrito. Este otro caso también del Data Matrix, ¿sí? Y ahí tenemos los 4. En este caso podía estar en cualquier lado la etiqueta. Esta es una caja que es grande, estaba en un costado, ¿sí? Y bueno, aparecían así. Ven ahí abajo, estaba chiquitito los 4. En otro caso, está el código Data Matrix, ¿sí? Y tiene solamente los 2 que eran obligatorios. Otra caja, ven que le decía que los colores tampoco estaban regulados, o sea, el color que quisieran. Ahí están los 4 valores. Otra caja, este era del ejemplo de Laboratorios Vanier, que le había puesto el ejemplo. Ahí están los 4, y ahí ustedes pueden ver esa banda adhesiva de plástico, que era justamente su seguridad, ¿sí? Sabía que esa caja no había sido abierta porque tenías esta banda, la única forma es cortándola o despegándola. Ahí nuevamente otra caja, llevaba heladera, así que muchas veces se solía humedecer con el tema de los hielos de la heladera o de la conservadora cuando mandaban. También el plástico para evitar, digamos, que se abra. Otro código, en formato de código de barra, también con los 2 datos obligatorios. Bueno, y ese creo que es el último, sí. O sea, la idea de esta charla es para que ustedes estén preparados y llegado el momento, cuando empiecen a trabajar en una farmacia, que esto no les tome de sorpresa, así que no arranquen de cero. Entonces ustedes ya tienen una idea general, saben por qué se hizo, saben que es importante, ¿sí? Porque después, ¿qué pasaba? Sacaban los productos, no tomaban los datos, y después es un problema para la farmacia, para el farmacéutico poder justificar. Así que esto lo que sirve para hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Hacer bien el trabajo, digamos, de atender. Después de este listado de los primeros productos que eran los medicamentos caros, vino una segunda lista que ahí incluyó a esos medicamentos como las insulinas, que las insulinas son de uso masivo, y después se aprobó una tercera lista que tenía todos los psicotrópicos y estupefacientes, pero esa después se suspendió, ¿sí? Porque era demasiado complicado, digamos, para recargar, por la cantidad de productos que salen de psicotrópicos y estupefacientes en la farmacia, que son los que se llevan en los libros, ¿sí? Así que ese después fue suspendido nuevamente. De todas maneras, hay una amplia lista de productos que sí entran, por eso es probable que en la farmacia, por más chiquitita que sea, se encuentren en algún momento con un producto trazado, ¿sí? Entonces, si la farmacia ya tiene el sistema incorporado, va a ser más fácil, pero si no, van a tener que hacer este proceso que les mostré, ¿sí? Bueno, entiendo que esto no tienen pregunta porque nunca lo vieron, sí pueden verlo, a lo mejor si tienen alguna caja con estas etiquetas,
Ahora ya saben a qué se debió, ¿sí? Se debió a que durante un tiempo estuvieron unas personas cambiando las drogas por agua y haciendo que mínimo 500 personas, hubo muchos más casos, pero no se pudo probar, digamos, pero 500 personas se tenía la prueba de que habían sido adulterados sus medicamentos. O sea, ustedes piensen si les pasa a un familiar de ustedes, si le pasa a un hijo con cáncer, que a lo mejor tenía la posibilidad de recuperarse y que no lo pudo hacer porque alguien le puso agua en lugar de darle el medicamento. O sea, es un tema que generó mucho impacto, pero también nosotros como agentes sanitarios tenemos que entender la importancia que tiene. Es complicado, generó un revuelo en la farmacia, se enojaron muchísimo, muchos de mis colegas, pero yo desde el primer momento estaba totalmente de acuerdo, porque me parece que si trabajo bien, no me importa que me controlen, ¿sí? Porque decían que esto era como un seguimiento, sí, es un seguimiento, es un control, pero si yo trabajo bien, ¿cuál es el problema? ¿Sí? O sea, no hay problemas, ¿sí? Si me pueden controlar y ver que yo trabajo bien. Así que la idea, lo que yo quiero que ustedes hagan el día de mañana, que hagan bien su trabajo, ¿sí? Y que entiendan por qué es importante. Porque detrás de un medicamento siempre hay alguien, ¿sí? Hay una persona que o puede morir o puede sufrir las consecuencias de hacer mal nuestro trabajo. Bueno, listo, la clase era cortita, era para explicarles esto que tenía que ver con trazabilidad justamente. Bueno. Esto no entra en ningún parcial, ¿sí? Es solamente para que ustedes sepan de qué se trata. Profe, Bueno, sí, una consulta. sí. ¿Vio el trabajo que usted mandó sobre las leyes? Bueno, eso, vio que usted citó algunas páginas y eso tenemos que sacar solo esas páginas. Si está en ese enlace, si no podés abrir el enlace, avisáis en el grupo y yo mando el archivo, no hay ningún tipo de problema. Era para tener los enlaces y acceder a las leyes. Claro, porque yo, si puse acá el primer enlace, o sea, estoy acá en la compu, pongo, pero... ¿Y cómo sería? ¿Aparecen tipo por artículo? Porque como usted en la primera pregunta dice, ¿cómo se llama cada ley? O sea, o cada artículo tiene un nombre, digamos. ¿Cómo? No, 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 no. La ley tiene un nombre. Después la Ah, ley tiene artículos. claro, y eso es lo Ahora que ustedes tengo que... cuántas leyes escuchan, ley de identidad de género, ley de, no sé, vacunación obligatoria, ustedes escuchan los nombres de la ley. Bueno, la Ajá, idea era darle el enlace para que ustedes entren en esa ley y vean cómo ajá. se llama. Por Ah, eso, si el enlace no le anda, avísenme y yo les mando el archivo y ahí ustedes miran, ¿sí? No, el primero sí anda, pero no tiene mucho desarrollo, le digo. Pero ahora yo probé el segundo enlace, ese sí no anda. El segundo enlace no anda. Bueno, yo les mando los dos archivos, las dos leyes y ustedes se manejan tranquilos, ¿sí? Bueno, esto igual se puede ver ahora cuando tenemos clase presencial. O sea, ¿Sí? cuando... Ah, bueno. Porque yo quiero ir armando ya porque después para que no me quede muy cerca todo. Bueno, Para que no sí, se complique. miren las dudas que tengan, pregunten. Y en el grupo Claro, por pueden eso. preguntar porque a lo mejor la duda de ustedes es la duda de otra persona más. ¿Sí? Perfecto, Entonces, van mirando perfecto. tranquilo. Listo, ok. Bueno, Bueno, gracias. ¿algo más? No, por mí no. Bueno, Hasta listo luego. entonces, chicos. Chao, chao. Después les subo al grupo las notas de los parciales. ¿Sí? ¡Oh! No. Bueno, nos Chao, vemos profe. entonces. Chau, chau. Ay, que no puedo cerrar.